Continuando con nuestro tema de las propiedades, terminamos aquí con nuestro ejercicio y ahora vamos a ver algo que se refiere al esfuerzo verdadero y de formación verdadera. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo los materiales, las gráficas, esta gráfica que hemos visto acá, ¿sí? Y la gráfica que vemos acá y esta gráfica que vemos acá, quiere decir que aparte de esta gráfica hay otra gráfica, que esa otra gráfica corresponde a la curva esfuerzo de formación verdadera. Lo que estábamos viendo anteriormente en los ejercicios y demás, las curvas, era la curva de esfuerzo de formación e ingeniería. Entonces, lo que nos que corresponde ver acá es la diferencia entre lo que se llama verdadero o lo que se llama esfuerzo verdadero de formación verdadera con lo que se llama esfuerzo de ingeniería y de formación de ingeniería. La diferencia es muy sencilla. ¿Qué pasa? Fíjense que cuando nosotros tenemos nuestra probeta, puede ser esta probeta que está acá. Usted acá inicialmente tiene un diámetro, ¿cierto? Tiene un diámetro porque usted sabe que acá tiene una sección transversal, un área determinada. Acá tiene la misma área. Que esta área, ¿qué pasa? Cuando usted empieza a aplicar la carga P, la carga axial opuesta, cuando pasamos por encima del punto de influencia, esa área puede empezar a disminuir, porque recuerde que veamos la vez pasada que la relación de Poisson me tenía en cuenta, por ejemplo, la deformación longitudinal y la deformación lateral. Cuando aplico la carga P, lo que pasa es que puede empezar a disminuir el área. Empieza a disminuir el área. Teniendo en cuenta eso, podemos empezar a ver lo que tenemos acá. Entonces, vamos a observar que cuando hablamos de el esfuerzo de ingeniería, recordemos que esfuerzo es fuerza sobre área. ¿Sí? Eso es el esfuerzo. Pero ¿qué pasa? Cuando hablamos del esfuerzo de ingeniería, el esfuerzo de ingeniería, él está cambiando la P, o sea, la P la cambia, porque pues, bueno, F o P, lo que tenemos acá, F o P, la fuerza va aumentando porque le va aplicando más carga, pero en el esfuerzo de ingeniería, el área permanece constante, A sub 0. ¿Sí me va a entender? O sea, veíamos acá que apenas que pasa el punto de influencia, el área empieza a disminuir. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos calculando el esfuerzo de ingeniería o la curva de ingeniería, él saca esos valores de esfuerzo, pero teniendo en cuenta que el área no cambia. O sea, se supone que el área no va a cambiar, pero sabemos que sí el área se cambia. Pero para calcular el esfuerzo de ingeniería, el área acá está diciendo que no cambia. Si el área es constante, se conoce como A sub 0. Entonces, ¿qué pasa? Yo cargo el material, aumento la carga. Al aumentar la carga, pues estoy aumentando el esfuerzo. Pero como estoy suponiendo que el área inicial que el área que estoy tomando es constante, entonces esa área nunca va a cambiar, ¿cierto? Entonces puede que yo cargue, paso el punto de fluencia, sigo cargando, y va a llegar a un punto aquí en el esfuerzo último, en el cual si yo sigo cargando, pues ya el área, ahí es donde el área ya empieza a deformarse, o el área donde ya empieza a disminuir, se empieza a formar el acuellamiento, se empieza a disminuir el área en la probeta. Cuando llegamos aquí al esfuerzo último, quiere decir que aquí en esta probetica empieza a formarse un cuello, o sea, empieza a disminuir la sección transversal. Puede ser en este punto que empieza a disminuir la sección transversal. Entonces, en ese punto empieza a disminuir la sección transversal. ¿Y qué pasa? Esta gráfica de ingeniería es la que nosotros obtenemos de la máquina universal de ensayos. Entonces, como la máquina universal de ensayos tiene unas celdas de carga, ¿cierto? Que esas celdas de carga lo que hacen es pues, ir sensando la carga que se necesita para seguir deformando el material. Entonces, cuando llega a este punto, empieza a disminuir el área. Entonces, como ya empieza a disminuir el área, la máquina sensa que necesita menos carga para seguir deformando. Entonces, como necesita menos carga para seguir deformando, entonces baja la carga y como va bajando la carga, fíjense que va bajando obviamente el esfuerzo y por eso es que la gráfica se viene hasta abajo, se viene para abajo. Esa es la gráfica esfuerzo de formación de ingeniería. Entonces, el esfuerzo de formación de ingeniería tiene en cuenta solamente que el área es constante, no va a cambiar. Y se produce el bajonazo acá porque como esa es la gráfica de la máquina universal de ensayos, la máquina tiene sus celdas de cargas. Entonces, cuando ya llega a este punto, que es el esfuerzo último, ya empieza a haber un cambio en la sección transversal, empieza a disminuir el área, entonces lo que hace la máquina es que empieza a sensar que necesita menos carga para seguir deformando y se va para abajo. Eso sería la roja. ¿Qué pasa con la azul? La azul
La diferencia de esta es que, bueno, ya cuando tenemos los esfuerzos verdaderos, acá esta curva sí tiene en cuenta los cambios instantáneos, tiene en cuenta los cambios instantáneos. Recuerda eso, tiene en cuenta los cambios instantáneos, la verdadera. ¿Qué quiere decir eso? Usted sabe que entonces el esfuerzo es igual a fuerza P o F sobre A. Y esta ya no va a ser A sub 0, sino va a ser A sub I, que va a ser el área instantánea. ¿Qué quiere decir eso? Como acá se están teniendo en cuenta los cambios instantáneos, ¿sí? O sea, en este es constante, lo deja constante, pero realmente aquí sí está diciendo, mire, cuando ya pasó el punto de fluencia, aquí este está teniendo en cuenta que el área sí está disminuyendo y está teniendo en cuenta los cambios que, que vamos teniendo en el área. Entonces, si vamos disminuyendo, apenas pasamos el punto de fluencia, empezamos a disminuir el área, ¿cierto? Entonces, si disminuyo el área, fíjense que la es inversamente proporcional al esfuerzo. Si disminuyo el área, aumento el esfuerzo. Entonces, paso el punto de fluencia y como sigue disminuyendo el área y como el esfuerzo verdadero mantiene en cuenta los cambios instantáneos, por eso es que como disminuye el área, sigue aumentando, aumenta el esfuerzo considerablemente hasta que se fractura. ¿Y por qué tenemos este comportamiento así? Porque es que el esfuerzo verdadero, o la curva de esfuerzo de formación verdadera, sí tiene en cuenta los cambios instantáneos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que apenas usted empieza a cargar, el área va a disminuir cuando usted pasa el punto de fluencia, empieza a disminuir el área. Si disminuye el área, aumenta el esfuerzo, porque aumenta el esfuerzo hasta acá. ¿Correcto? Esa es la diferencia entre las dos. ¿Que por qué utilizamos, siempre nosotros utilizamos la ingeniería, casi no utilizamos la verdadera? Y verifiquemos por qué. Si miramos desde la parte del esfuerzo último, podemos estimar que acá en este punto es el esfuerzo último y acá el esfuerzo último. Acá tenemos esfuerzo, los dos me van a dar un esfuerzo último para un mismo material, pero ¿qué pasa? Este esfuerzo último que me está dando la curva de esfuerzo de formación de ingeniería va a ser mucho menor al que realmente sería el último del material obtenido con los cambios instantáneos que se va a obtener en la probeta cilíndrica, en esta probeta que tenemos acá. Entonces, ¿qué pasa? Es más restrictivo yo utilizar la curva de ingeniería porque realmente nunca voy a llegar hasta el esfuerzo último del material. ¿Sí me voy a entender? Entonces, por eso es que es más restrictivo utilizar la curva de ingeniería porque voy a estar muy por debajo de las cargas máximas permisibles que aguanta el material. Entonces, ¿qué pasa? Si nos metemos a analizar ahora la deformación verdadera, fíjense que la deformación verdadera, vamos a compararla con la deformación de ingeniería. La deformación de ingeniería normalmente se conoce como deformación lineal elástica y esa deformación lineal elástica la que veíamos anteriormente, que decíamos que E es igual a delta de L y delta de la longitud final menos longitud inicial sobre longitud inicial. Entonces, fíjense que esta deformación de acá solamente, ¿cierto? Solamente es válida solo para deformaciones elásticas, es decir, cuando delta de L es muy pequeño, pero no para deformación plástica. Esta forma que está acá, las deformaciones que nosotros podemos obtener. La deformación verdadera, ¿sí? Fíjense que cuando nosotros ya hablamos de la deformación verdadera, lo que nos permite calcular la deformación verdadera va a ser, bueno, la misma deformación obviamente del material, pero la diferencia entre los dos va a ser que esta tiene en cuenta que la longitud final y la longitud inicial. O sea, ¿qué pasa? ¿A qué se refiere con la longitud? De acá, este punto hasta este punto tiene una longitud L sub 0. Usted lo puede cargar y llega hasta la longitud final. Y hay longitud cuando se rompe por acá la probeta. Entonces, ¿qué hace con usted con la deformación unitaria? Dice que la longitud final sería esta cuando se rompió, menos la longitud inicial sobre la longitud inicial y calcula la deformación. Pero con la deformación verdadera me dice, ojo porque acá yo sí estoy teniendo en cuenta los cambios instantáneos que tenemos nosotros en la longitud. ¿Qué quiere decir eso? Que usted llega acá, coge su probetica en un instante, entonces llega y carga, empieza a cargar, y por ejemplo acá llega un instante 1. Esta línea sería el instante 1, usted tendría acá una longitud L1. Entonces para ese instante L1, si estamos viendo el cambio de longitud instantánea, pues ¿cómo sería? La longitud final, que sería ¿quién? L1 menos la inicial, que sería L sub 0, sobre la inicial, que es L sub 0. Y a eso le voy a sumar que otro cambio instantáneo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por aquí en otro instante de tiempo
tenemos ahora otro punto que sería la distancia L2. Entonces fíjense que lo que está haciendo es que con la deformación verdadera yo estoy teniendo en cuenta esos pequeños cambios de longitud instantáneos en cada punto. Entonces aquí ya cambia porque la longitud final, ¿cuál sería? L2. Y la longitud inicial, ¿cuál sería? La que llevaba, que sería L1. Sobre la longitud inicial, que sería L1. Esto se conoce como la deformación verdadera. Si usted verifica esta ecuación de acá, es la que usted tiene acá. L1 menos L es L1 menos L sub 0 sobre L sub 0 más L2 menos L1 sobre L1. Si usted observa acá, tenemos una sumatoria. Y esa sumatoria acá la puedo representar a través de una integral que va a ser desde la longitud inicial hasta la longitud final, o sea, desde que inicia hasta que se rompe, de dl sobre L, porque L es el cambio de longitud que corresponde a esto sobre L. Usted integra esto y le queda que logaritmo natural de L final sobre L inicial. Así es que usted va a encontrar la deformación verdadera. Así es que usted va a encontrar la deformación verdadera. Entonces nos pregunta, ¿pero qué relación hay entre la deformación verdadera y la lineal elástica unitaria? Entre la verdadera, que es esta, y la deformación elástica unitaria, que es la de pequeña. Pues muy sencillo, no es muy complejo. ¿Cómo podemos obtener eso? Entonces permítame acá, coloco una nueva aquí en blanco. Entonces nos quedaría, yo sé que la deformación verdadera es igual al logaritmo natural de la longitud final sobre la longitud inicial. Yo sé que este LF, ¿dónde lo puedo sacar? Yo sé que a través de la deformación elástica unitaria de ingeniería, entonces yo puedo decir que delta de L es igual a ¿quién? Delta L sobre L sub 0 es igual a E. Esta es la deformación elástica unitaria o la deformación de ingeniería y esta es la real o la verdadera. Entonces yo de acá puedo decir que ese delta L es igual a ¿quién? Longitud final menos longitud inicial sobre longitud inicial, ¿cierto? Es igual a E. Pero a mí, ¿qué es lo que me interesa en este punto? Es calcular la longitud final, ¿sí? Entonces, para calcular la longitud final, yo solamente puedo utilizar, no utilizar toda la ecuación, sino decir, bueno, yo sé que delta de L, ¿qué es? Delta de L, ¿qué es? Delta de L es longitud final, ¿sí? Menos longitud inicial. Entonces, la longitud final es igual a ¿quién? A delta de L más longitud inicial, así de sencillo. Vengo y reemplazo acá y digo entonces que la longitud, logaritmo natural, perdón, de delta de L más L sub 0 sobre L sub 0, ¿cómo nos queda? Fíjense que delta de L sobre L sub 0 quiere decir delta de L sobre L sub 0 es C, entonces queda logaritmo natural de E más logaritmo, longitud inicial sobre longitud inicial, 1. ¿Y qué tenemos acá? La relación de la deformación verdadera con la deformación en la unitaria de ingeniería, la E minúscula. E mayúscula para verdadera, o E mayúscula no, sino epsilon, y E minúscula para ingeniería. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que de una u otra manera cuando tenemos acá este elemento de acá y se está deformando, de una u otra manera aquí tenemos una conservación de masa, lo que dice acá. En virtud de que la masa se conserva y que la densidad es constante, el volumen dentro de las marcas también debe permanecer constante. O sea, el volumen que hay acá de este punto a este punto, así se esté deformando, tiene que ser constante. Por consiguiente, miren que yo puedo plantear esta ecuación que es que área inicial por longitud inicial es igual al área final por longitud final para encontrar el volumen como es constante, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? De acá, fíjense que yo puedo sacar la siguiente relación. Puedo decir que L final, que es este de acá, entonces L final sobre L inicial es igual a ¿quién? A área inicial sobre área final. Entonces, ¿para qué nos sirve esa vaina? Va a decir entonces que como yo tengo longitud final sobre longitud inicial, que es este de acá, ese cociente lo puedo reemplazar por ¿quién? Por área inicial por área final. Área inicial por área final, quiere decir que la deformación verdadera
es igual al logaritmo natural de longitud final sobre longitud inicial y es igual al logaritmo natural de área inicial sobre área final, ¿correcto? Entonces, fíjense que podemos acá realizar este ejemplito. Voy a hacer este ejemplito aquí en esta diapositiva blanca para que nos quede mejor. Dice que encontrar la diferencia entre la deformación verdadera y convencional, hallar deformación total convencional E, que sería la ingeniería, y hallar deformación verdadera total E, que sería pues, la verdadera, como vemos acá, o real. Son iguales las dos deformaciones, entonces verifiquemos. Para la primera, la deformación, usted sabe que aquí la tenemos, acá la tenemos, dice que es igual a ¿quién? A la longitud final menos la longitud inicial. Longitud final, fíjense que tenemos acá desde 0 hasta 3, la longitud desde 0 en 0, 50, hasta 3, 6, 65.5. Quiere decir que 65.5 es la longitud final, entonces me dice, digo acá, digo, bueno, entonces la longitud final ¿cuánto es? 66,5 menos la longitud inicial que es 50 sobre la longitud inicial que es 50. Entonces nos queda que E cuánto nos da. Si usted opera eso, E le da 0,33. ¿Sí? Esta correspondería a la deformación de ingeniería. Ahora calculemos la deformación verdadera. ¿Qué nos dice? La deformación verdadera. Logaritmo natural sobre la longitud final sobre la longitud inicial. Miremos, como en la verdadera tiene los cambios instantáneos, tiene en cuenta los cambios instantáneos en la deformación. Cambios instantáneos en la deformación. Fíjense que tenemos que tomar acá que intervalos de 0 hasta 1 calculo una deformación, de 1 hasta 2 calculo otra deformación y de 2 a 3 calculo otra deformación. Que es muy diferente a lo que hace la ingeniería. La ingeniería dice, bueno, dígame cuánto es la final, cuánto es la inicial y le calculo su deformación. En esta acá me dice, bueno, no me tiene que decirme en ciertos intervalos, ciertos incrementos, cuánto va siendo la carga, el cambio en la longitud para poder calcular realmente o la deformación verdadera. Entonces lo hacemos por intervalos. Entonces cogemos el intervalo de 0 a 1 y planteamos la ecuación. Nos queda el logaritmo natural de, para el intervalo 0 a 1, ¿quién es la final? 55, la inicial que es 50, nos quedaría 55 sobre 50 más logaritmo natural de la otro incremento que sería de 1 a 2, de 1 a 2 la final, ¿quién es? 60.5 sobre la inicial que es la que llevaba, que ¿cuánto es? 55 más logaritmo natural, estamos ahora en el intervalo de 2 a 3, que sería 66.5, 66,5, dividido entre la que llevo, entre 60.5, 60,5. ¿Sí me va a entender? Recordemos que es epsilon es igual al logaritmo natural de longitud final sobre longitud inicial, pero son cambios instantáneos. Entonces, por eso es que estoy tomando acá los incrementos de 0 a 1. De 0 a 1 la final es 55, la inicial 50. De 1 a 2 la final es 60.5, la inicial es 55. De 2 a 3 la final es 66.5, la inicial es 60.5 y la estoy representando acá. Si usted opera, eso le da 0,285. ¿Qué verificamos? Que la deformación verdadera, ¿cierto? La deformación verdadera es igual a ¿qué? La deformación verdadera es menor, es igual a 0,285 y es menor. Y la deformación de ingeniería es mayor. ¿Sí me va a entender? ¿Y qué pasa? ¿Por qué utilizamos mejor la de ingeniería que la verdadera? Porque es que la verdadera me está haciendo, bueno, relajada porque pues la deformación que usted lleva es más bajita. Sí, más bajita la deformación. En cambio acá la de ingeniería dice, uy, pilas porque, uy, madre, ya se está deformando más. La deformación es mucho mayor. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo tengo que irme por la ingeniería porque la ingeniería pues está siendo un poco más exagerada y pues siendo que estamos una deformación más grande que la real. Porque si me tomo la real, entonces todavía yo estoy más relajado porque todavía puedo aplicar más carga y deformar más el material. Entonces, como esta de acá me da mucho mayor, por eso es que yo tomo mejor la ingeniería y no tomo la verdadera.
Lo mismo que hablábamos acá de por qué tomamos es el esfuerzo de ingeniería y no el verdadero. Porque de una u otra manera me está dando a mí un margen de seguridad para llegar hasta los límites, hasta los esfuerzos últimos, las cargas últimas del material y llegar a producir una falla en el mismo.